¿Les ha pasado que al idol al que les gusta mucho y que consideran sexy desean que haga alguna actuación picante en el escenario? Quizás levantarse la playera o algunos movimientos sugerentes, pues es algo perfectamente normal. Pero ahora imaginemos que ese idol, aunque aparenta más edad por su altura o forma de vestir y maquillarse, es menor de edad. 16 o 17 años, ¿qué pensarías? Si tú eres alguien de la misma edad que él, es comprensible, aunque cuestionable, que normalices la sexualización de alguien de tu edad. Ahora, ¿qué tan grave es que personas de más de 20 años deseen esas actuaciones sexys de un menor de edad? Incluso más de 30 años, alguien de la edad de tus padres. Pues sí, eso es lo que está pasando con Nicky de ENHYPEN. Y sí, el grupo tiene muchos fans jóvenes, incluso niños, porque tienen canciones infantiles, pero no podemos negar que tienen fans mucho mayores que ellos, especialmente Japón, de donde es Nicky, pero todos aquí sabemos bien la situación de Japón y los idols menores que tienen. Como muchos señores van a fanmeetings para ver a idols que fácilmente podrían ser sus nietas. Lo peor es que no pasa solo con los hombres japoneses y las idols menores de ese país, sino también con las mujeres japonesas, mejor dicho señoras que bien podrían ser las abuelas de ENHYPEN que van a sus presentaciones. Esto obviamente no implica que ellas lo vean de una manera romántica o sexual, pero conociendo el contexto de Japón de sexualizar a los menores, es algo que es importante mencionar. Si no me creen, pueden ver las presentaciones que ha tenido el grupo en ese país. Y no, esas señoras no están acompañando a sus nietas o hijas para ver a los chicos, aunque esto no se trata de por sí de ENHYPEN, sino que de Nicky, y Nicky es de Japón. No solo eso, sino que es el integrante con más vistas en casi todas las fancams del grupo. Sí, es genial que sea popular, pero ¿es solo popular por su talento y carisma? ¿Porque es guapo? Porque sí, no está mal aceptar que es atractivo y tiene una gran presencia. Eso no es sexualizarlo, es solo aceptar la realidad, que entra en el estándar de belleza. Pero considerarlos sí o querer que te haga un hijo, hay una gran diferencia. Y sí, seguro que muchos que no conocen a Nicky o al grupo, a simple vista creen que es mayor de edad. De eso no los culpo, porque no saben el contexto, y ahí también recae la culpa en la empresa y estilistas por hacerlo parecer mayor, no solo dándole suplementos o quién sabe qué para que crezca hasta el cielo, y que incluso parezca de los mayores del grupo. Los que no son fans no tienen la culpa de sexualizarlo sin saber su edad, porque es desconocimiento. Pero los que son parte del fandom y se dedican a comentar en los videos de sus presentaciones que se levante la playera y muestre sus abdominales, ¿todo bien en casa? Esto no lo han hecho desde hace poco, lo vienen haciendo desde que Nicky creció bastante y cambió su imagen. Si mal no recuerdo, desde el MV de Blessed Curse es que empezaron a enfatizar más sus rasgos para que se vea más varonil. Eso fue a inicios de 2022 y Nicky tenía apenas cumplidos los 16 años. No puedo estar 100% segura si fue desde ese punto o incluso antes, pero por lo menos la empresa empezó a mostrarlo más como adulto desde ese momento. Y es algo que realmente critico, porque fue como encender la llama para toda esa cantidad de personas adultas sobre todo que veían con morbo a Nicky. De los fans adolescentes no puedo criticar mucho, porque como dije en la primera parte de este tema, los adolescentes son hormonales y también están formando su propio criterio, así que muchos pueden no darse cuenta de ese tipo de actitudes, o que el de desear o sexualizar a alguien menor esté incorrecto, es parte de su desarrollo, pero no puedo excusar o perdonar esa actitud en personas de 21 años en adelante. Sí, probablemente la mayor parte de esos fans que los sexualizan sean menores, pero creo que parte del fandom que sí es mayor y consciente de la situación deberían intentar enseñarles que eso no es correcto, o en todo caso, como dije en la primera parte, denunciar esos posts donde los sexualizan, ignorarlos y ocultar esas publicaciones con otras que sí sean adecuadas. Aquí al que más critico y ataco es a HYBE, porque tienen una gran responsabilidad. Han dado canciones y letras un poco subidas de tono incluso desde su debut. No solo subidas de tono, sino inapropiadas para un grupo donde en ese tiempo varios integrantes eran menores.
Llámeme exagerada, pero Young Tae-sit fue censurado por KBS por relacionarlo con alcohol y sustancias. Obviamente, como en Jin adulta, esto no lo veo desproporcionado, porque el MV e incluso la coreografía da a entender eso. Pero no solo es con esa canción. Fever también es considerada por muchos fans como algo inapropiado para chicos de su edad. Seamos sinceros, el fandom está encantado con todas las canciones de ENHYPEN. Los ritmos y estilos son únicos y muy buenos. Puedo jurar que hasta ahora no hay ni una sola canción de ellos que no me guste. Y eso es decir mucho, siendo que estoy en ese mundo desde la segunda generación. ENHYPEN como grupo tiene talento y una amistad muy bonita, personalidades destacables y suelen agradarle a muchos otros idols, artistas e incluso staff de programas a los que van. Esto es de admirar mucho, porque ciertamente no he visto muchos grupos a los que el staff de los programas adoren y se vean encantados con su presencia. Hace que todo sea mucho más natural, pero no olvidemos que ellos debutaron muy jóvenes, todos en su adolescencia, varios menores de edad. Si mal no recuerdo, toda la Magnae Line era menor y muy fácil de convencer y manipular para llevar conceptos más adultos, incluso cantar letras que pueden ser sugerentes, aunque no es similar al caso de Young Pose, pero roza lo incorrecto, más con Young Daisy, la cual odio, porque es muy buena pero tan incorrecta para ellos en ese momento. Aunque HYBE no me parezca una mala empresa del todo comparada a otros, es criticable que debuten grupos con integrantes menores de edad. Un ejemplo perfecto es New Jeans, y aunque yo sea Engine y que sea algo hipócrita que apoya a un grupo con un menor de edad, eso no quiere decir que no pueda opinar y resaltar lo que me parece mal. En el mundo del K-pop ha estado tan normalizado por décadas que debuten menores de edad e incluso cosas peores. Puedo mencionar a algunos idols de ejemplo. Tenemos a Boa, a Taemin de Shine, a Hyuna y algo más reciente el caso de Young Pose que hablé en un anterior video. La sexualización ha estado tan normalizada que muchas veces no nos damos cuenta como fans o incluso no sabíamos que ciertos miembros eran menores de edad, debido a que son altos o les dan un look más maduro para que no se vean como niños. No he investigado en profundidad qué tan sexualizado está Nicki por ciertos fans, porque realmente me da mucha rabia, frustración, tristeza y hasta asco imaginarme todo lo que me encontraré, pero solo con ver los comentarios de algunos videos y un poco en Twitter es algo preocupante, ni qué decir de los fanfics en donde los sexualizan tanto. Incluso he visto comentarios de algunos TikToks en donde fans internacionales y obviamente mayores dicen que quisieran tener 18 años otra vez. ¿Por qué querrías tener esa edad de nuevo? Y más comentando eso en un video editado sugerente de él. ¿Qué pretendes hacer con él si es que tienes la oportunidad? Simplemente me parece asqueroso y triste cómo lo morbosean sin piedad, y más conforme se acerca a su mayoría de edad. Este es un caso realmente del cual se debería de hablar, porque no importa si es un chico, si le pasara a una chica ya hablarían mucho de ello. Incluso lo hacen con las chicas de New Jeans y sus fans señores, pero nadie habla de Nicki y esas señoras japonesas que van a sus presentaciones, o todo el contenido en donde lo objetivizan y los comentarios que ansían cumplan la mayoría de edad para que esté disponible. ¿Qué es? ¿Un nuevo iPhone por el cual esperan su día de lanzamiento? Ni aunque cumplan la mayoría de edad podrían estar con él. Su mayoría de edad no hace automáticamente que morbosearlo sea correcto. Es decir, el 8 de diciembre no lo morbosearás, pero el 9 de diciembre, como ya es mayor, dirás cochinadas de él. Me hace recordar al caso de Millie Bobby Brown, que se hizo famosa con Stranger Things, la cual muchos viejos verdes de Twitter estuvieron haciendo una cuenta regresiva esperando a que sea mayor de edad. Deseo mucho que la empresa deje de hacer ese tipo de conceptos o debute en grupos con integrantes menores de edad, pero creo que es pedir mucho, soñar despierta, pues ellos solo ven las ganancias y mientras más jóvenes debuten, más fácil es controlarlos y más atractivos son para el público. Otro punto importante que quiero abordar es la infantilización de algunos miembros de ENHYPEN. Recuerden, ya son adolescentes y debutaron siéndolos, no eran niños de 11 años, así que los fans deberían dejar de actuar con ellos como si fueran sus padres. Esa actitud paternalista en la que se atribuyen derechos que no son suyos, como el atacar a 8 fans solo porque destacan el talento de algunos miembros. Nicki, por ejemplo, es considerado de los bailarines más talentosos de
de HYBE junto con Hoshi, Jungkook y Yeonjun. De los varones cabe aclarar, así que es obvio que muchos vamos a comentar sobre lo buen bailarín que es, sobre su presencia escénica, sobre sus expresiones, sobre su canto y rap, pero eso no quiere decir que estemos actualizándolo, aunque esto es lo que entienden algunos fans cuando leen esos comentarios. Con lo anteriormente hablado de su actualización, quisiera que no ataquen a los que sí los actualizan, simplemente denuncien el comentario o publicación y listo, pero tampoco estén tan sensibles con los comentarios, no se pongan paranoicos, no todo es morbo para con él. Es un poco impactante esta dualidad que hay del fandom, no digo que sean los mismos los que lo actualizan y los que lo infantilizan, pero creo que está claro que no hay que ir a ningún extremo, hay que tener las cosas claras. Aún es menor de edad, pero no es un niño, es un adolescente que está creciendo, y aunque cumpla la mayoría de edad, eso no te da carta libre para empezar a morbosearlo sin parar en todas tus redes sociales. Que sea una figura pública, artista, que haga presentaciones de baile, que sea amable con su fandom y que interactúe con él en videollamadas, live, reuniones y más, no quiere decir que tengas el derecho de sexualizarlo y de infantilizarlo. Él tiene a adultos a su alrededor que, aunque han cometido errores, pueden cuidarlo. También tiene a sus padres y a los demás integrantes del grupo que lo podrán orientar si comete errores o si deben cuidarlo de comentarios inapropiados de fans o haters. Como enseñanza nos queda que un menor de edad, no importa si es chico o chica, cómo lo maquillan, vistan, lo que dice o cómo es, incluso los conceptos que haga o canciones que canten, sigue siendo un menor de edad. No tienes por qué sexualizarlo. No estamos en la época de nuestros abuelos. Nunca estuvo bien ni lo estará. No me parece correcto que se haga eso con chicos menores, incluso aunque acaben de cumplir la mayoría de edad. Eso lo hace aún más turbio, porque si la ley no estuviera de por medio, ¿estarías con un chico de 14 o 16 años si así lo permitiese la ley? Eso es todo con respecto al odio y el amor hacia Nicki. Espero les haya gustado mi opinión. No es perfecta y puede que haya algunas cosas contradictorias, pero intenté ser lo más clara posible. No olvides darle like y opinar sobre este tema en la sección de comentarios.